¿Qué tal, Janine? Muy buenas tardes. Estamos en otro tiempo de relaciones públicas y hoy tenemos una invitada muy especial, Janine Rincón, quien nos acompaña desde Colombia. Bienvenida. Hola, un gusto saludarte, Edith. De verdad que esta es una invitación muy especial para mí. Primero porque viene de ti, de alguien que tengo tanto aprecio desde México. Y segundo porque el tema que nos corresponde abordar es un tema que nos apasiona a ambas y eso me encanta. Hablar de relaciones públicas siempre fascinante. Pues fíjate, Janine, que en el marco del Día Interamericano, que recién acaba de pasar, el 26 de septiembre, estaremos teniendo varias charlas con profesionales en relaciones públicas y tú eres una de ellas. Y comentarle a quienes nos escuchan que es muy importante conocer las varias aristas que tienen las relaciones públicas. Y hoy que nos acompaña Janine, yo he leído sobre ti, hemos coincidido en Twitter, siempre he pensado que las relaciones públicas unen. Y yo he escuchado, Janine es una de las fundadoras de un concepto que se llama Diálogos CI, Diálogos de Comunicación Interna. Ella es académica también, su formación es de relaciones públicas. Pero ¿quién es Janine Rincón? ¿Qué hace Janine? Bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta, Edith. Y bueno, Janine Rincón es una venezolana que tiene 8 años de residencia en Colombia, comunicadora social con énfasis en relaciones públicas. Me he formado en el ámbito de la administración, soy doctora en ciencias gerenciales y tengo formación postdoctoral en gerencia de las organizaciones, derechos humanos y procesos sintagmáticos de la ciencia, porque soy investigadora y me formé para ello. Pero más allá de lo que ha transitado mis estudios, pues Janine Rincón es una apasionada por la comunicación y las relaciones públicas. Tengo una experiencia de docente desde 27, ya vamos para los 28 años como docente investigadora. Pues ya este año cumplí 40 años de mi primer trabajo. Eh, He sido muy trabajador y creo que eso es un valor que se nos inculcó en casa. Soy felizmente la tercera de 5 hijos en un hogar muy modesto, muy lindo, de mi ciudad natal, Maracaibo, en Venezuela. Y pues soy una mujer que cree que la clave de la vida está en vivir, amar y aprender. Siempre vivir, amar y aprender a plenitud, buscar siempre, todos los días, aprender cosas nuevas. Entonces, pues he trabajado, como te digo, en diferentes ámbitos, desde lo público, lo privado y también como ejecutiva. He trabajado como docente, como investigadora y como consultora. Feliz para mí porque he tenido una oportunidad muy bonita. Así que aquí vamos trascendiendo. Recientemente me incorporé, hace 7 años, ya vamos a cumplir en Diálogo CI el próximo 30 de septiembre. Ya tengo 7 años con este equipo de trabajo fascinante por demás, haciendo, impulsando un poco la comunicación interna, que no es algo desarticulado de lo que he venido haciendo, porque trabajé inicialmente con relaciones públicas y quienes me conocen saben que siempre he pensado que las relaciones públicas son un poco la madre de toda la comunicación organizacional y de todas estas funciones. Y la comunicación interna pasa a ser una función de las relaciones públicas. Es una función Exactamente, clave, eso es por lo eso que a ese hablamos. punto quería que llegáramos. ¿En qué momento o cómo llega a ser una función o una responsabilidad? También se dice por allí, ¿no? Que es la comunicación interna es una responsabilidad de las relaciones públicas, porque la idea aquí, Janine, es que veamos las diferentes aristas, ¿no? Y que quienes nos escuchen sepan que hay esta herramienta o esta función y que también la podemos aprovechar en las relaciones públicas de las organizaciones. Platícanos Sí, esa función.
Desde las relaciones públicas, nosotros podríamos mirar las relaciones públicas como una gran función estratégica organizacional que vela por la articulación de todas las personas en torno a la organización. Y eso significa que las relaciones públicas articula a las personas, a la gente, en lo que llamamos el entorno, el contorno y el entorno organizacional. Es decir, en toda la dinámica que tiene la organización hacia adentro y hacia afuera. Y de hecho, si partimos de los preceptos de Edward Bernays, ¿verdad?, que es el padre teórico de las relaciones públicas, el principio clave es, hay que poner la casa en orden antes de dirigirse a los públicos externos. Entonces, poner la casa en orden implica tener una adecuada dinámica de comunicación interna. Está allí clarísimo. Es decir, la clave, el éxito de las relaciones organizacionales dentro y fuera está en que la dinámica interna, las relaciones internas, la comunicación interna sea asertiva. Y obviamente la comunicación interna va a impactar directamente todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio, la producción de los bienes, la calidad del servicio, todo lo que es la competitividad organizacional, el posicionamiento de la marca, la fidelización de los clientes, tanto internos como externos. Si se habla de clientes internos y tiene cabida, como ahora se hace, yo prefiero llamarlos públicos o colaboradores internos, que deben ser fidelizados con compromiso, con confianza, ¿verdad? Y obviamente la fidelización de los externos. Y tiene un gran impacto en la reputación de la marca y en la proyección de la imagen. Entonces, la función de comunicación interna es una función muy completa porque establece la evangelización de todos los miembros de la organización, de todos los agentes organizacionales para impulsar y motorizar de forma armónica, continua, las dinámicas organizacionales, por supuesto, para alcanzar los objetivos y metas de la organización en correspondencia con su tamaño, con su naturaleza, con su ubicación, con su dispersión, indistintamente. Ya nos has hablado de algunos de las acciones o actividades en los cuales esta función de las relaciones públicas, que es la comunicación interna, pueden ser utilizadas o pueden ser aprovechadas. Pero si hablamos así en un entorno macro, Janine, tres beneficios que esta función de las relaciones públicas, que es la comunicación interna, beneficia a las empresas. ¿En qué más puede beneficiar a las empresas? Y esto, pues hoy estamos platicando, ¿no?, de esta situación de crisis que estamos viviendo, donde hay que estar muy pendiente de los públicos, como tú nos mencionabas. Pero, ¿qué otros beneficios podríamos encontrar yo como un director de una organización? ¿Por qué le debo de apostar a esta función de las relaciones públicas, que es la comunicación interna? Porque la comunicación interna establece un lazo bien interesante de compromiso y de fidelización del colaborador. Y los colaboradores, las personas que trabajan en la dinámica organizacional, en la medida que se integran con los objetivos, la visión organizacional, por supuesto que trabajan de manera más armónica, más comprometida, con sentido de pertenencia. Y obviamente eso va a tener un impacto en el clima organizacional, de tal manera que la comunicación interna ayuda a establecer el empalme, la cultura organizacional a partir de una estructura. De hecho hay una teoría al respecto, que es la teoría de la estructura adaptativa, ¿verdad?, del individuo a partir de la comunicación. Y sin duda allí eso viabiliza que todas esas personas luego puedan dinamizar sus labores, sus actividades particulares
dentro de la organización en un ambiente y en un clima armónico, ¿de acuerdo? Y al ser este clima armónico va a tener un impacto muy favorable, fíjate, en todo lo que es la productividad, porque la gente que se siente cómoda, a gusto, que se siente parte de la organización, trabaja con mayor compromiso, ¿verdad? Se siente que es corresponsable de todo el propósito organizacional y en ese sentido pues está apoyando, impactando al logro y a la eficiencia de esa organización. Entonces, sin duda, los colaboradores internos, la comunicación interna que desarrolla o impacta esas relaciones públicas internas eficientes, van a tener un impacto en toda la articulación con el resto de los públicos a nivel externo. Y además hay que decir algo interesante, dependiendo del tamaño. Por ejemplo, la comunicación interna es responsable de unificar criterios en las unidades de producción. Y obviamente eso tiene que estar articulado con la estrategia marco que viene desde la comunicación directiva, pero que está empalmada o articulada totalmente con las relaciones públicas, ¿verdad? Entonces, esa estrategia debe ser transversal a todas las unidades de producción, pero cada unidad de producción desde la comunicación interna va a hacer la adaptación, la adecuación de toda esa estrategia para poder dinamizar mucho más eficiente, más efectiva, más armónica y darle respuesta al día a día. Cada unidad de producción se comporta de manera diferente. Probablemente tiene las mismas fuerzas contrapuestas, las mismas presiones, está influida por una serie de dinámicas comunes, pero cada una va a corresponder a esa cultura que va generando el día a día en la dinámica de esa conjunción tan linda de marcas personales que se dan cita cada día en una empresa. Sin duda, con esta dinámica actual del COVID, pues también sale a la palestra, primero quedan a la palestra muchas de nuestras vulnerabilidades y adicionalmente vemos que es muy necesario, muy demandante que la comunicación interna, bien desde la unidad de comunicación interna, bien desde la unidad de relaciones públicas o desde la unidad de gestión del talento humano, porque no necesariamente la comunicación interna está anclada en una sola unidad o en un solo tipo de unidad. A veces hay organizaciones que tienen las 3 unidades y se tienen que articular para hacer esfuerzos de comunicación interna. Entonces, tienen que mirar cómo empalmar entonces el hecho de que el colaborador interno pasa a estar en confinamiento y tiene que seguir unas directrices, unas pautas, unas políticas, ¿verdad? Para dar una continuidad a los procesos organizacionales que cambiaron intempestivamente ante el confinamiento y ante las demandas de una pandemia que no tenía edición alguna, ¿verdad? Que era inédita en lo que conocíamos. Entonces, ya no se trataba de una gestión de crisis organizacional, sino que en este caso se ha tratado de una gestión de crisis sanitaria humanitaria, ¿verdad? Si me permiten el término, no sé si es posible, creo que sí, sanitaria, porque tiene que ver con la salubridad, y humanitaria, porque sin duda esto se salió del el manejo y el control de los países, inclusive de los Estados-naciones. Todo el mundo está haciendo esfuerzos para poder llevar un control y poder asumir esta dinámica que la pandemia nos ha impuesto, que no ha sido una cosa que nosotros podamos controlar. Y de todo lo que nos comentas tú, sale, ¿no? La conexión con las personas, el relacionarnos con las personas, ¿no? Y ahí vuelven a unirse esta parte de la comunicación interna y las relaciones públicas, ¿no? Digo, ya para ir concluyendo ya nuestra charla,
pero esos dos elementos me llegan a la mente en base a lo que nos estabas comentando, ¿no? Conectarnos, vincularnos, relacionarnos. Sí, yo de todas maneras no quisiera cerrar la charla sin hacer enunciado de los dos restantes principios que nos planteaba Bernays, porque yo creo que el padre teórico de las relaciones públicas la tuvo muy clara. Primero, poner la casa en orden, ¿verdad? Antes de llegar a los públicos, y poner la casa en orden, ¿verdad? Antes de llegar a los públicos externos, demanda organización, disciplina, transparencia, con todo eso. Segundo, hacer las cosas bien y darlas a conocer. Para hacer las cosas bien y darlas a conocer, primero tenemos que ponernos de común acuerdo, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos toda la estrategia articulada, entonces sí, luego podemos difundir, ¿verdad? Promover. Y decía, decir las cosas de la mejor manera y en el mejor momento. Y eso nos habla nuevamente de ética, de transparencia. Es más, no dice decir las cosas, reitero, dice decir la verdad de la mejor manera y en el mejor momento. Y eso nos mantiene en el orden de que un comunicador y un relacionista debe llevar el manejo de la ética, de la transparencia, de la verdad, cosa que en este momento se hace bastante complejo con las dinámicas que tenemos a partir de los medios de difusión, pero que nosotros debemos de seguir haciendo esfuerzos para manejar la infoxicación y la infodemia que tenemos en el marco de la pandemia y poder seguir siendo veraces, éticos y llevar toda esta dinámica de comunicación interna bajo el paraguas de la eticidad, de la moralidad y de la legalidad. Sí, ¿cuántas aristas tienen las relaciones públicas, ¿no? ¿En cuántos temas van ahorita? Ya nos decías al principio la reputación, ahorita nos mencionas la ética, ¿no? Varios puntos que las relaciones públicas abordan. Se puede hablar hoy, por ejemplo, incluso para la paz es otro de los elementos también que se pueden considerar. Pero qué interesante, Janine, ha sido platicar contigo este día. Mi agradecimiento, dada tu experiencia en el tema, una experiencia que nos has podido ahorita compartir a través de tu charla, de tus palabras y de todo ese conocimiento acumulado durante varios años en relaciones públicas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia. Gracias por sintonizar este video. Feliz Día Interamericano de las Relaciones Públicas a todos los relacionistas de corazón, a todos los que se formaron y a todos los que la han ejercido en el tiempo, la han aprendido a querer en el tiempo. No hay distancias entre relaciones públicas y comunicación interna. De hecho, la comunicación y las relaciones públicas están articuladas. No hay posibilidad de hacer relaciones públicas sin comunicación. No hay posibilidad de hacer comunicación sin relaciones públicas. No lo olviden. Muchas gracias. ¿Y cómo te pueden encontrar en Twitter? Porque eres muy activa. Sí, pues en redes sociales me pueden encontrar Janine Rincón, @Janine Rincón en Twitter, en Instagram y /Janine Rincón en Instagram y en Facebook y en el resto de las redes, siempre con mi nombre, Janine Rincón. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Janine, por estar con nosotros y pues nos vemos en otro tiempo de relaciones públicas, hoy dentro del marco del Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, maestra. Que estés muy bien. Gracias.